Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría descubrir cómo lograr proezas como leer más de 100 libros en un año, iniciar un podcast que sea primero en muchos países y diseñar una estrategia que permita que un negocio crezca por 3 durante 5 años seguidos? Si eso es así, entonces este es un episodio del que no vas a perderte ni un segundo. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Matías Salom. Por hoy voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 281. El episodio de hoy está inspirado en un pedido muy especial que recibimos de la comunidad a través de nuestra cuenta de Instagram en diciembre del año pasado. Le preguntamos a miembros de la comunidad qué les gustaría escuchar en el podcast en 2020 y una respuesta que surgió varias veces fue: nos gustaría que hagan entrevistas en profundidad para conocer a cada uno de los miembros fundadores de Superhábitos a nivel personal. Nos dimos cuenta de que en todos los eventos exclusivos que hacemos con la comunidad siempre surgen muy buenas preguntas personales que hasta ahora no cubrimos en el podcast, y es así como surgió la idea de aprovechar los 3 últimos lunes de enero para eso. Hoy es el tercero de esos lunes de entrevistas y voy a estar a cargo de entrevistarlo a Santi, que normalmente es el anfitrión del show de Superhábitos, que es mi hermano y socio dentro de esta fantástica aventura. Como para hacer una presentación formal, cuando digo Santi me refiero a Santiago Salom, que es licenciado en Administración de Empresas y cofundador de Superhábitos. Dentro de Superhábitos, Santi es el máster en Investigación y Estrategia y quien constantemente encuentra nuevas formas de continuar creciendo, aquellas que nos permitieron, como dije, crecer por 3 cada año desde 2014. Santi es el creador y anfitrión de este podcast, que llegó a número 1 en su categoría en más de 5 países distintos y que fue elegido por la revista Entrepreneur como uno de los 10 mejores podcasts para emprendedores. A nivel personal, Santi llegó a leer 127 libros en un año, testeando sus límites físicos, llegó a correr 60 kilómetros seguidos, que es casi una maratón y media, y en su tiempo libre disfruta de hacer artes marciales y descubrir nueva música cada semana. Para la entrevista de hoy tengo varias preguntas que nos van a permitir entender los paradigmas y hábitos detrás de todos estos logros, así como herramientas clave para personas que estén interesadas en aumentar su performance a nivel personal y profesional. Santi, bienvenido. Gracias, Mati, por recibirme. Estoy muy contento de que no tuvimos que cambiar de lugar, porque de repente Mati me va a entrevistar. Tengo que ir al lugar del entrevistado en el que jamás estoy y me puse incómodo, así que estoy cómodo quedándome donde siempre estoy. Exacto, solo cambiamos metafóricamente de lugares. Exactamente. Bueno, antes de empezar, no quiero olvidarme de invitarlos a todos a que se suscriban en Spotify para enterarse de todos los episodios nuevos que publicamos y además ayudarnos a que en el mundo haya cada vez más emprendedores, gracias a que el mensaje y todas estas cosas que trabajamos semana a semana lleguen cada vez a más personas. Santi, hace un par de semanas te tocó entrevistarme a mí. Te conté que estaba preocupado antes de empezar esa entrevista. ¿Vos cómo estás hoy? Estoy súper relajado. Creo que hablar de lo que haces es extremadamente fácil. Por eso para mí siempre me dicen, quiero hacer un podcast. Yo siempre digo, es muy fácil hacer podcast. Sentate y habla y la gente me mira como no es tan fácil hablar. Bueno, para mí sí es fácil hablar cuando es de temas que te gustan y a todos nos gusta hablar de nosotros mismos, así que no creo que sea muy difícil. Voy a tratar de que no se trate solo de mí, sino también haya ideas que sumen. Aprendizajes. Bien. Una cosa, Santi, que has mencionado en algunos episodios del podcast, pero que creo que por ahí muchas personas no recuerdan o quizás no dimensionan es cuán joven vos empezaste tu camino en el desarrollo personal. ¿Cuándo fue la primera vez o cuál fue la edad / momento en el cual vos recordás por primera vez haber pensado en quiero emprender o quiero dedicarme a los negocios y diseñar cierto estilo de vida? Bueno, yo creo que eso lo recibí de rebote tuyo, probablemente, y de mi papá. Nosotros siempre hablamos de que nuestra familia no es una familia particularmente de emprendedores. Y nuestro padre había tenido tenía un muy buen trabajo y cerca del año 99, 2000, lo echan de su trabajo
y de repente tenía mal manejo financiero además. Entonces queda con muchas deudas y lo agarra el 2001, que fue para todos los que no son argentinos, una de las peores crisis de la historia argentina. Fue terrible para mucha gente. Bueno, y a nosotros nos agarraron muy mal parados además. Entonces, en la búsqueda de encontrar una respuesta a lo que él no sabía, nuestro papá se puso a investigar y encontró el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí él empezó a bajarnos esta idea de hagan lo que hagan, tienen que lograr vivir de eso que a ustedes les gusta. Y ahí empecé a pensar como, ok, emprender no es necesariamente lo que me gusta, pero es algo que tengo que hacer eventualmente o algo que tengo que dominar. Y ahí está el lado de los negocios y de emprender. Y por otro lado, me acuerdo que cuando tenía 14, 15 años también me encontré con un libro de Mandino que se llama El Secreto, si no me equivoco. Pero no es el secreto de la visualización. Es el secreto más grande del mundo, se llama el libro. Sí. Ahí me acordé. Que es un libro en el cual vos tenés que leer 3 veces por día durante un mes una cantidad de cosas y repetirlo. Y ahí es como que empecé a pensar, ok, hay una posibilidad. Si yo hago esto todo el tiempo, puedo obtener lo que yo quiera. Y creo que eso fue por ahí mis primeros pasos. ¿Por qué pensás que ese libro te atrapó? ¿Qué edad tenías, más o menos? Yo creo que fue a los... No recuerdo exactamente, pero sé que mi comienzo o sea, sé que mi primer misión personal la tuve a los 16 y eso fue un tiempo después de esto. Entonces, probablemente fue cuando tenía 14 a 15 años, más o menos. Creo que estamos los dos de acuerdo en que no es normal que alguien a los 14 se encuentre con un libro de Mandino. Que aparte, para las personas que no sepan, este era un libro, es un libro relativamente viejo. Sí. Vos lo encontraste en papel. Es decir, no era... Estaba destruido, me acuerdo. Lo tengo el libro original todavía. Está todo desarmado. De hecho, lo tengo. Es uno de los pocos libros que conservo. Lo tengo agarrado con un broche bien grande porque todas las hojas se sueltan. ¿Por qué pensás que te comprometiste lo suficiente como para atravesar ese libro? Yo creo que hubo una lógica de gimnasio en eso. Y, o sea, yo creo que hay 2 elementos. El primer elemento es que nosotros tuvimos la suerte de siempre ser personas que leían mucho desde muy chiquitos. La lectura siempre fue algo que fue parte de nuestra cultura familiar. Nuestro papá es una persona que tiene muchas cosas buenas que heredé. Hay algunas malas que también heredé. Podemos hablar de eso después si querés. Pero una de esas es, él siempre, y me veo muy reflejado, investigó mucho. Es una persona que hay un problema, vamos a investigar, vamos a leer. Entonces siempre se acumularon muchos libros, nosotros tuvimos muchos libros de chiquitos. Otra gran cultura que había en la familia y que no me di cuenta hasta más adelante es una cultura del diálogo. Siempre nos hablaron mucho, nos enseñaron, nos daban consejos y es algo que nosotros mamamos. Y tenés por un lado el tema de leer, que eso obviamente me facilitó. Cuando tuve que salir a buscar respuestas, dije, bueno, voy a leer. Y por otro lado, yo hacía mucho gimnasio en esa época, desde chico entreno bastante, y en ese momento había entrado en esta lógica de la repetición, ¿no? Si hago más veces algo, me va a salir bien. Y este libro tenía esta idea de, ¿cuál es el secreto? Simplemente lee esto 3 veces por día. Y yo dije, soy buenísimo, soy buenísimo siguiendo rutinas, así que esto va a ser para mí. Y lo seguí, y al día de hoy le estoy muy agradecido al libro. Y ¿te parece que tu motivación para emprender en ese momento era la misma o es la misma que tu motivación para seguir emprendiendo ahora? ¿O hubo un cambio a lo largo del tiempo? No, creo que definitivamente hubo un cambio. Vos, en la entrevista que yo te hice, vos mencionabas esta idea de que nosotros teníamos muy, muy malos guiones. Y también en esa época, otra idea que nos llegó un año, 2 años después de que yo empecé en este camino fue la idea de el secreto y esta idea de visualizar, ¿no? Y esta cosa, si vos pones tu mente en eso, puedes obtener lo que vos quieras. Que ahora no es El Secreto de Mandino, sino... Es el secreto, el otro el secreto. documental que está en Me Netflix. crucé con muchos secretos que tenían muchos secretos que tuve que averiguar yo solo después. Mediante mucho trabajo, prueba y error. Y este secreto te plantea esta idea de vos podés hacer lo que quieras y lo imaginás y lo que sea. Y de repente yo tenía esta idea de, ok, tengo que ser súper millonario. Tengo que ser una persona absolutamente exitosa. Ser cualquier cosa menos que eso es un fracaso. Y empecé a emprender con esa idea. Me acuerdo que leía, no sé, Kiyosaki también en esa época y veía, te decía, sí, estos pibes que tienen 20 años y... Me acuerdo esto estaban en un libro que se llamaba el Manual del Inversor, si no me equivoco.
también de Kiyosaki. Y había una lista que me acuerdo era como decía, millonarios jóvenes, y decía, los millonarios más jóvenes lo son porque hicieron negocios, no porque invertían en negocios. Y estaban lista de los pibes, el fundador de Yahoo, el fundador de Bill Gates, Steve Jobs, y te decía como las fortunas que los pibes tenían a 22, 23 años. Y yo en esa época tenía 16, 17 años y decía, wow, necesito llegar acá. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que, primero que nada, había mucho más ahí de lo que yo lograba ver. Por un lado era mucho más fácil de lo que yo pensaba y por otro lado, o sea, era mucho más fácil emprender de lo que yo pensaba, pero al mismo tiempo era mucho más difícil llegar a donde ellos estaban de lo que yo también pensaba en ese momento. Ahora mi visión de emprender tiene mucho más que ver con tener un impacto, me parece, que con simplemente lograr esa visión que yo tenía de que era un emprendedor. Bien. Entonces, estabas bastante chico, la imagen de hay millonarios a los 22. Empezás con bastante disciplina a aplicar esto de, ok, tengo las repeticiones todos los días. Una cosa que muy seguido en la comunidad las personas dicen es, nadie en mi entorno me entiende. Me imagino, o la pregunta es, ¿vos sentías en ese momento tener un entorno que te comprendía? Tanto en, no sé, en tus amigos, en tu familia. Esa es la pregunta. Sí y no. Creo que esto es una parte, es un gran hito de mi adolescencia, que es donde empezó todo esto para mí. Está toda la gente que se empezó a enterar de los hábitos a los 35 diciendo, ¡bah! ¡Buh! Aburrido. Pero yo tenía una novia que se llamaba Anita, vos la conociste también. Y yo tenía mis amigos y éramos muy pegotes. Y en un momento yo me puse de novio con ella. Y corto. O sea, me puse de novia, es como que me empecé a alejar un poco de mis amigos porque pasaba más tiempo con ella, obviamente. Y me empiezo a alejar de mis amigos y empiezo a tener me cruzo con estos días y empiezo a ser más introspectivo. Y yo siempre fui, quizás a diferencia de Mati, más como el chico popular. En muchos aspectos. Tenía mis amigos que éramos los populares y yo le pegaba a mis compañeros. Y creo que muchas de las cosas que yo hacía en esa época se catalogarían como bullying ahora. Probablemente. Algunas, al menos. Algunas, por lo menos, claro. Que me lo hacían a mí también y era divertido porque nos pegábamos. Era como parte del juego. Sí. Nos pegaban los más grandes, nosotros le pegamos a los más chicos y sucesivamente. Y una línea de violencia continuar en el tiempo. Continuar el tiempo. Y de repente, como que me pongo de novio, me alejo un poco de mis amigos y empiezo a revisar todas estas ideas. Y me acuerdo una vuelta que, hablando esto de las ideas que yo le dije a mi novia de ese momento, le dije, tengo 15 años, metele. Y le dije, yo voy a ser millonario. Yo sé que lo voy a hacer. Y me acuerdo que ella me dijo, ¿por qué estás pensando en estas cosas? Me acuerdo que me lo dijo literal, me acuerdo de la conversación, me acuerdo del lugar donde fue. Y en ese sentido yo dije, vos no entendés. Y yo sentía que mis amigos no me entendían, pero yo te tenía vos y yo sentía que vos sí me entendías. Y vos sí estabas ahí conmigo. Entonces, yo después corté con ella, profundicé y después volví, corté de vuelta, pero ya cuando volví nunca volví a ser el mismo. O sea, nunca volví a mi grupo de amigos. Seguí compartiendo tiempo con ellos de vez en cuando, pero ellos dejaron de ser mi gente. De hecho, me acuerdo que yo escribía mucho en esa época y ahora no escribo nada comparativamente a lo que escribía en ese momento. Y yo escribía mucho sobre esta idea de que terminas juntándote con las personas que tienen objetivos como los tuyos. Lo escribía muy poéticamente y muy adolescente, obviamente. O sea, muy estúpido, probablemente. Pero sí, yo tenía esa sensación de si vos vas por cierto lado, naturalmente te vas a juntar con ciertas personas. Y entonces mi camino fue, ok, este es un camino de soledad, no me molesta estar solo, pero sí te tenía vos, que creo que estáamos ahí, igual era un poquito más chica, pero estábamos como en ese proceso. Entonces eso creo que me dio como el ánimo, el aire. Que una parte muy interesante de eso es, no necesitas que todo tu entorno esté en la misma que vos. Tenés que definir en cuál estás vos y con que haya alguna persona cerca. Y no necesitas que esa persona esté cerca sea un mega emprendedor o alguien súper exitoso. Simplemente necesitas que haya como un código común ahí. ¿O en algún punto dejaste de sentir que ese camino que habías elegido era un camino solitario? ¿Cuánto tiempo pasó entre eso y que empezaste si es que en algún momento lo dejaste de sentir y dejaste de sentir, ok, este es un camino en el cual soy yo? Yo creo que nunca dejé de sentir que es un camino solitario. O sea, no más que en esa época. Sigo pensando que el camino de la superación personal, como lo entendemos nosotros, en un sentido profundo, es un camino bastante solitario. O sea, hay muy poca gente
caminando con vos a lo largo de ese proceso. Pero no importa. Creo que más que dejar de sentirme solo, de vuelta, nunca me sentí solo realmente, pero siempre fue como que pasé de, tengo como mis 10, 15, 20, 30 personas con las que comparto mis cosas, ahora son 5. Son 4, 5 personas que están en el mismo camino que yo y con las que puedo hablar, y con los demás no voy a hablar de estos temas porque no les interesa y a mí no me interesa contarles. Y entonces, en vez de dejar de decir, ahora encontré un montón de gente que está en la misma que yo, que ahora sé que hay mucha gente, en realidad acepté que podía vivir tranquilo depositando mis penas y mis temores en una cantidad de personas limitada y para afuera salir a luchar. Es como que tengo mi cuartel de gente con la que voy a ir y le voy a decir, mira, tengo miedo, o mira, tengo esta preocupación, y tengo todas las demás personas que pueden ir, venir, subir, bajar, y en el fondo no me cambian tanto. Entonces, recapitulando, llega ese momento, tomas la decisión, empezás a avanzar por ese camino, aceptás que va a haber una cuota de soledad ahí. ¿Cuáles fueron los primeros pasos ya después del secreto rumbo a decir, ok, ¿cómo hago realidad esta visión ambiciosa con la que empecé? Bueno, yo creo que ahí tenía, o sea, la lógica del gimnasio se mantuvo, que después fue como una lógica de los hábitos. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre, y en el post en el cual explico cómo leí más de 100 cosas en un año, yo explico que un profesor del colegio me había dicho que el leer era como el gimnasio del cerebro. Que no es así. Si ponías la palabra gimnasio, era la forma de motivarme, claro, para que yo la haga. Yo en esa época, yo cuando era chico iba mucho al gimnasio. Cuando tenía 15 años, Mati sabe, iba mucho al gimnasio. Y el tema es que, por ejemplo, yo empecé a decir, bueno, yo sé que para hacer algo bien tengo que repetirlo. Lo había leído en varios libros. Ya en esa época, medio como que los 7 hábitos estaban empezando a aparecer en nuestro día a día también. Entonces, quizás, o sea, la idea de los hábitos yo ya la tenía, por más de que no eran hábitos para mí. Y dije, bueno, me puse una serie de rutinas que yo hacía todos los días para ser un mejor emprendedor. Entonces, me levantaba todos los días de la mañana, leía mi misión, visualizaba, hacía ejercicios de lectura veloz. Una época que yo iba al colegio, tenía 16 años, y me levantaba a las 6 de la mañana y hacía mi ritual de la mañana, que ahora sabemos que es un ritual de la mañana, y hacía mis tareas. Pero mucho de eso me convirtió en una máquina. Hubo un punto muy negativo de eso, pero... ¿Cuál fue el punto negativo? Me volví súper estructurado. De hecho, es algo que nosotros enseñamos. Eso que la gente dice, cuando vos empezás a tener tu agenda, te vas a volver muy estructurado. Bueno, yo estuve ahí. Yo lo hice. Santi tenía horario cada 15 minutos todo el día. Si vos me decías, yo siempre cuento este ejemplo, si venía Wadi llorando con sus problemas adolescentes y yo tenía que, no sé, leer de 19 a 20, era como, bancame 20 minutos, que tengo que terminar mi rutina de lectura. Te puedo ver a las 17:38, ¿entendés? Y eso claramente no es el enfoque correcto para manejar la organización, porque te estás priorizando la agenda a tus prioridades, que eso no es una buena idea, jamás. Entonces, empecé a hacer eso y después empecé a tener experiencias como emprendedor. Mi primera experiencia como emprendedor fue un emprendimiento que se llama Propiedades del Norte, que lo hicimos con Edu, nuestro primo, que ahora vive en Australia, que en paz descanse, que está ahí viajando por el mundo. Y con Edu, que también había picado este espíritu emprendedor, dijo, podemos hacer esta página para publicar, como para promocionar alquileres, que en esa época no existía. O sea, no había en el norte argentino alguien que esté haciendo eso. Y empezamos y éramos súper chicos y siempre me da vergüenza infinita. Me siento muy avergonzado cada vez que me acuerdo que nosotros fuimos a una inmobiliaria y entramos, nos pusimos una camisa y un pantalón de vestir y fuimos a venderle a la señora que nos recibió, a la dueña de una inmobiliaria bastante conocida aquí en Salta. Y fue pésimo. Fue pésimo. Obviamente no nos compró nada. Pero empezó por ahí. Después tuvimos otros proyectos. Pero bueno, eso fue un vergonzoso primer paso. Dentro de, si pudieses volver a esa época a hablar con tu yo de, por ejemplo, 18 años, ¿sí? Ya con un poco de tiempo. ¿Qué le dirías que evite? ¿Cuál dirías vos que es el error más grande que miras hacia atrás y decís, si alguien me hubiese aconsejado sobre esto, hubiese logrado avanzar más rápido? Comprar INMT si lo tuviera, definitivamente. Yo creo que, de hecho yo lo cuento, cuando yo llegué a los 17 años, yo siempre tuve creo que es un aspecto bastante personal, pero ya que me estás entrevistando lo voy a decir. Trata de eso. Claro, tengo una parte personal que es una mezcla de, soy muy confiado en algunas cosas y dudo mucho en otras. Por ejemplo, tengo mucha fe en mis convicciones personales y en lo que yo creo que está bien y lo que es correcto. Es muy difícil que alguien venga y me convenza de algo, de las cosas que yo realmente creo, algo diferente. Y si yo tengo una idea y la entiendo, la voy a seguir hasta el final. Pero también
sí soy muy autoconsciente de que no soy la persona más inteligente del mundo. Soy muy autoconsciente de que me puedo equivocar, de que tengo sesgos en cómo miro las cosas. Entonces, sé que me puedo equivocar. Y una cosa que yo hice cuando empecé a aprender, o sea, yo estaba muy seguro de que quería emprender, no sabía cómo. Y cuando estaba terminando el colegio, le dije a mis viejos, o sea, yo también, igual que Mati, era abanderado, me iba súper bien. Y le dije a todos, mira, yo no voy a estudiar nada porque los emprendedores no emprenden. Clara muestra de que me equivoco muy seguido. Los emprendedores no estudian. No estudian, perdón. Los emprendedores no estudian. Y dije, no voy a estudiar. Y dije, bueno, voy a emprender 100%. Yo ya voy a tener un par de pruebas emprendedoras. Entonces, Santi termina el colegio y dice, voy a emprender. Y agarré y dije, ok, día 1 del emprendedor, ¿qué hago? Tenía todo el día para emprender. Cero presión. A mí me acuerdo que me senté con mis viejos y me dijeron, mira, confiamos en vos, nos gustaría que estudies, pero si vos no querés estudiar, ok. Y fue totalmente frustrante, no tenía idea de qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Qué hace un emprendedor? Y ese año fue el año que leí estos 127 libros, porque de repente dije, si no sé cómo emprender, tengo que salir a leer, que era lo que mejor sabía hacer. Y salí a leer y aprendí un montón, pero no tenía el paso a paso. No tenía el hace esto. Esto es lo que haces en el día 1. ¿Qué es lo que tiene para nosotros NMT? Ahora vos me decís, Santi, ¿cómo encuentro un negocio? Así, 2 semanas. ¿Cómo la valido? Sí, 4 semanas. 2 meses tenés una idea andando y estás vendiendo. Y eso es lo que yo necesitaba, pero no lo tenía. Entonces, yo creo que lo que más tiempo me hizo perder fue no tener a alguien cerca en ese momento que tuviera un paso a paso práctico para darme de cómo emprender. Sin ese paso a paso, tuviste ese año de leer mucho. ¿Qué tipo de cosas leías? ¿Cómo decidiste qué leer en ese momento? Tenía una mezcla. Buscaba cosas sobre emprender en general. Ahora tengo sistemas de investigación, de buscar libros mucho más sofisticados de los que tenía en ese momento. Pero cuando vos no tenés buenas preguntas es difícil elegir el buen material. Yo simplemente estaba buscando, con todos los prejuicios que tiene la gente que quiere emprender, como necesito encontrar la oportunidad, necesito saber de liderazgo. Simplemente me arrojaba a leer todo el material que encontraba. Entonces, obviamente pasaba mucho tiempo leyendo libros. Leí varias veces Los 7 hábitos en ese año. Leí varias veces el libro de Dale Carnegie. Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Pero en general estaba atento a lo que me iba cruzando. Releía libros que yo pensaba que tenían alguna clave. Era como que estaba buscando que alguien me diga hace A, después hace B y después hace C. Y no llegué a encontrarlo. ¿Y qué te destrabó? ¿Cuál fue el momento en el cual vos en ese momento, de lo que me decís, tenías esta sensación de estoy buscando información, pero no termina de canalizarse y convertirse en acción? Bueno, no se destrabó. Cuando tenía 5 o 6 meses en el proceso, que se sintió como una eternidad. O sea, era porque estaba todo el día, me levantaba y leía y después me iba a dar vueltas a ver si se me ocurría qué hacer, trataba de juntarme con personas. Estaba en una posición bastante desesperada. Yo creo que probablemente se notaba porque estaba realmente muy perdido en el proceso y no sabía cómo encararlo. Y en esa época me acuerdo que me tomé un colectivo para ir a entrenar, supongo. Y me crucé con Mers, que era una amiga de la familia. O sea, la hija de una amiga de la familia. Y ella en ese momento me dijo, mira, yo le conté, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, mira, o sea, no era una persona que conocía mucho, era una persona que nos habíamos visto 2 o 3 veces y nos pusimos a charlar. Obviamente, probablemente gracias que a ella es súper carismática y ella es una persona muy agradable. Claro, es muy agradable. Probablemente si dependía de mí no íbamos a hablar. Y nos pusimos a hablar y yo le dije, mira, yo no quiero ir a la universidad porque siento que la universidad en Salta me va a volver muy cuadrado. Vos ya estabas estudiando en esa época, entonces yo también ya veía que vos tampoco estabas... Me veías sufriendo. Claro, yo decía, bueno, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Y ella me dijo, mira, tenés que venirte a estudiar a la Universidad de San Andrés, es diferente, te puedes conseguir una beca y vas a tener contacto, te va a ayudar mucho más. Eso fue el mensaje que ella me dio. San Andrés va a ser diferente a todas las demás universidades del país. Tenés que venir. Y yo estaba tan desesperado en ese momento que dije, ok, vamos a ver qué es esto de San Andrés y cómo funciona. Y me acuerdo que volví a casa, yo vivía con mis viejos en ese momento, y le dije a la mamá, le dije, vos sabés que me hablaron de San Andrés, de una universidad. Me dijo, ya sé todo. Había averiguado todo porque habían ido de San Andrés mi mamá trabajaba en el colegio y había ido a San Andrés, a promocionar sus becas. Y ella tenía toda la información y me dijo, me encantaría que lo pruebes. Y había justo un programa de becas que te cubrían, te daban lugar para quedarte, te daban comida, te cubrían la cuota de la universidad, porque que es muy cara. Es una universidad cara y la situación económica familiar no era una situación en la cual probablemente, incluso si no hubiera sido cara,
podías ir a estudiar a otra ciudad y que te cubran los gastos. Claro, sí, sigue siendo al día de hoy, creo, la universidad más cara del país. Definitivamente. Y bueno, o sea, yo creo que no se destrabó. Simplemente lo que hice fue decir, voy a ir a aprender esta universidad que parece que es diferente mientras sigo probando para encontrarle la vuelta. Que una cosa súper interesante es, vos tomaste esa decisión y cuando te dieron el día que te defendiste tu tesis al final de tu carrera, Superhábitos ya existía. Superhábitos tenía 1 año y medio cuando eso pasó. Exacto. Entonces, ahí tenemos que, entre ese momento, tu carrera en total eran 4 años, sí. 4 años. 4 años más la tesis. Más la tesis, que fue medio año. Sí. Perfecto. Entonces, en ese, entre momento A y 4 años y medio después, en los primeros 3 años hubo cosas que cambiaron. Porque, como vos dijiste cuando me entrevistaste a mí, no es que Superhábitos fue el primer proyecto que hicimos. De hecho, en Superhábitos se capitalizaron muchas cosas que habíamos hecho antes. ¿Cuál recordás el momento en el cual volviste a la acción como emprendedor? Yo creo que nunca me fui. Yo creo que que de vuelta, eso es lo interesante de la intergeneracionalidad que hablábamos en la otra entrevista. Yo capitalicé mucho sobre tus errores y capitalicé mucho sobre lo que... O sea, yo entré a la universidad. Mati es más grande que yo. Eso es algo que está explícito en todo lo que estamos diciendo. Pero no, Mati son casi 3 años más grande que yo. Sí. Entonces, aunque parezca 4 años más joven. Quizás. Puede ser igual. Ha pasado. Pero si ustedes lo piensan, yo entré a la universidad 1 año después de que terminé. Y Mati entró a la universidad 3 años antes que yo. Entonces, cuando yo entré a la universidad, Mati está en 4º año de la facultad. Entonces, había mucha diferencia. Mati tenía mucho camino recorrido. Mati estaba ya estábamos en esa transición. O sea, hay muchas cosas que las teníamos muy, muy manejadas cuando yo entré a la universidad. Entonces, una cosa que yo siempre digo que me parece una genialidad es, cuando estaba por entrar a la universidad, obviamente me senté con Mati y fue como, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y una cosa que estábamos conscientes es, va a ser una universidad que es famosa, porque vos también la conocías de antes, habías averiguado en algún momento. Es famosa porque es muy buena, pero es muy exigente, está lleno de gente muy competitiva, el nivel es muy alto, tenés una beca que defender. Yo no podía... Tenía condiciones, la beca implicaba un nivel extra de presión. Claro, sí. De hecho, fueron como 6 meses hasta que descubrí que había entrado, rendí varios exámenes, eliminaron mucha gente en el medio, entramos muy pocos. De hecho, de mi beca entramos 5 personas. 6. Que estaba un amigo, el Juge, que lo metieron, no sé cómo lo metieron. Y yo sabía, por ejemplo, que yo nunca podía desaprobar un examen final. O sea, yo no podía elegir mesas y no podía desaprobar exámenes finales. Entonces tenía mucha presión. Y cuando estaba entrando dije, bueno, yo quiero emprender, yo no quiero ser un profesional. O sea, todo esto lo estoy haciendo para emprender. Y eso yo ya lo sabía. Y eso es algo súper importante que la mayor parte de la gente que entra a la universidad no lo tiene. Vos no lo tenías, yo sí lo tenía. Yo sabía dónde quería ir. Entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, ¿qué nota? Y esto fue 100% como pensado antes. ¿Qué nota tengo que tener en promedio en la universidad para que no me molesten con la beca, pero yo al mismo tiempo tenga cabeza para poder emprender? Y dijimos, bueno, 20-80. Me acuerdo que lo charlamos literalmente. Dijimos, según el principio de Pareto, si vos pones el 20% del esfuerzo, puedes llegar al 8%. Si querés ir más para allá, tenés que meter el 80% restante del esfuerzo. Entonces dijimos, tu objetivo va a ser el promedio 8. De esa manera vas a tener tiempo para hacer otras cosas. De hecho, en un momento yo también pensé estudiar economía. Pero dije, está buenísimo economía para emprender, pero no me va a dar el tiempo libre que yo quiero para seguir estudiando y seguir emprendiendo. Entonces, con esa cabeza, yo entré a la universidad y seguí estudiando. Tenía mi ritual de mañana. Obviamente, ya hice un montón de cosas como visualizar, tenía mi misión. Sabía que quería emprender. Entonces, ya teníamos. Yo creo que nunca se discontinuó. Simplemente tuve que darle menos tiempo. Entonces, te mudaste, empezaste a estudiar. ¿Cuál fue, esto un dato anecdótico para las personas que están escuchando? Te acabas de decir el objetivo. Cuando terminaste la carrera, ¿cuál fue el promedio? 801. No, fue 801, 802. Pero fue 8. Fue muy loco. Y tenía 797 y con la tesis subió a 8. Fue una promedio de la facultad como clavado. Y de hecho le dije a Mati, me acuerdo que fue muy loco como... Y siempre me hace pensar en las cosas que nos... O sea, cómo nosotros... Porque no es una cuestión de mentalización simplemente, es cómo uno se va trabajando inconscientemente para llegar al objetivo. Y yo veía las notas al final de los trimestres, de los cuatrimestres, o semestres en realidad, y veía como 10, 7, 9, 8... Y se empezaba a cerrar en 8 y decía, ¿cómo puede ser que siempre termina en 8? Incluso para mal, venía muy mal y levantaba uno a 8, o venía muy bien y trabajaba.
Y así que sí, llegué al 8. Y en el medio, vos dijiste, nunca dejé la acción. Siempre a la par me organicé para continuar emprendiendo. ¿Recordás cuáles fueron, si tuvieras que decir de esa etapa, el mayor éxito y el mayor fracaso entre que decidiste estudiar en la universidad y comenzamos con Superhábitos? ¿De negocios Bueno, o en general? creo que en general sería bueno. Mayor éxito y mayor fracaso. Bueno, yo sentí que fue un gran éxito mi carrera universitaria en general. Por esto que estás diciendo. Sí, creo que, o sea, yo le pregunté a Mati si él volvería a estudiar. Y me acuerdo una vuelta que estábamos en una juntada estaba Antonio G, estaba Sergio Sala, por decir nombres conocidos de emprendedores, estaba Luz, estaba Mati. Y estábamos en un bar charlando y preguntaron quiénes volverían a estudiar de acá, si pudieran volver a estudiar. Todos emprendedores exitosos de internet. Y yo era el único que dije, yo volvería a estudiar. Y yo estaba muy contento. Creo que cuando yo estaba en Salta, yo hacía cosas como ir a charlas de franquicias y cosas así que haces cuando quieres emprender y no sabes qué hacer. Salta no tiene un ecosistema emprendedor fuerte. No lo tiene y no creo que en muchos lugares del país haya del mundo que quizás como buenos ecosistemas emprendedores generalizados. Incluso los lugares más emprendedores del mundo, como San Francisco, tienen sistemas súper viciados que llevan a no construir valor en muchos aspectos. Entonces, yo cuando me fui a Buenos Aires, por ejemplo, yo siempre digo esto, yo cuando estaba en Salta, hay un flaco que vendía colchones aquí en Salta y era como el dios del emprendedor, era presidente de la Cámara de Comercio en ese momento, que era donde yo sacaba casi toda mi capacitación presencial, y lo veía y el pibe era como el dios, era como, wow. Entraba un ambiente y era... Claro, este es el pibe. Y cuando me fui a Buenos Aires, me acuerdo que en un asado que tuve en la casa de Billy Murchison, que para los que no sepan, los Murchison tienen una terminal en el puerto de Buenos Aires, millones de dólares. Y me acuerdo que estaba charlando con él y me puse a charlar con un flaco que se llamaba Alfredo Román, que yo no tenía ni idea de quién era, que era un viejo. Y el pibe también era el dueño del Dock Sud, del puerto de Dock Sud. No sé si era el dueño completo o el accionista mayoritario, pero claramente el dueño. O sea, y cuando me empecé a rozar con ese tipo de personas, lo conocí a Martín Migoya, Andy Freire, me cambió completamente la dimensión de qué era posible en emprender. Entonces, un gran éxito para mí fue ir y conocer que había otras realidades. ¿Cómo se conectó eso? Porque de alguna forma, si alguien viene escuchando toda la entrevista, puede decir, bueno, pero vos ya sabías que eso existía porque lo habías visto en los libros. Estaba ahí, vos a los 14 lo pensaste. ¿Cuál fue la diferencia entre haberlo leído y de repente estar ahí y hablar con esas personas? No, es completamente diferente. Yo tengo una experiencia que siempre relato y es... hay un concepto. Yo me acuerdo, una vez que terminé el ingreso, que también fue todo un tema porque era bastante exigente y liquidaba a mucha gente. Una vez que terminé el ingreso, me acuerdo que el rector de ese momento de la Universidad de San Andrés, que después fue un no tan célebre juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, me acuerdo que nos dio una charla sobre que San Andrés era como el potrero de las grandes empresas, ¿no? Dice, acá sacamos los talentos que se van a ir a las grandes empresas. Y fue llamativo porque es verdad, o sea, yo lo miro en retrospectiva y cuando me junto con mis compañeros de la universidad, todos son exitosos a su manera. La mayor parte en negocios corporativos o en Endeavor o en Google, Facebook, Mercado Libre. Y yo en un momento, durante mi época, también trabajé en Arcos Dorados, una pasantía en la universidad, y estuve 6 meses trabajando en un local, yendo desde limpiar mesas hasta ser un pseudo gerente del local. Y después, obviamente, trabajé en las oficinas, en supply chain y cosas así, más de administración. Y yo me acuerdo que había una chica en particular que me llamó la atención, que era muy proactiva, muy proactiva. Y yo pensaba, proyectando en el futuro, ¿no? Obviamente, nosotros pensadores de qué es lo que hace a alguien exitoso desde hace, muchos años. Yo probablemente ya tenía 8 o 9 años de pensar en productividad y qué es lo que hay detrás del éxito. Pensaba, ¿qué diferencia esta chica de mis compañeros de la facultad que probablemente van a ser las personas que manejen las empresas más grandes del país? Y lo único que encontré fue, estas personas dan por sentada que van a ser exitosas. Esta chica. No. Ah, tus compañeros, claro. Yo siempre digo este ejemplo. Para alguien de la universidad, una casa linda con 2 autos es
la base de lo que vas a tener en la vida. Para una persona que trabajaba conmigo en McDonald's, la casa con los 2 autos lindos será lo mínimo que ibas a tener. Que ahí un poco se aplica este principio de las 5 personas con las que más tiempo pasás y cómo eso define tu normalidad. Y el hecho de que vos empieces a asumir que ciertas cosas son la base, ahora entiendo lo que querías decir, que te lleva a apuntar de alguna forma un poco más alto. Sí, y lo ves. Yo creo que lo ves. O sea, por ahí vos estabas en Salta y decías, qué empresario, y leís los números. Pero cuando vos tenés la oportunidad de ir a una empresa de esas y entrar y ver el lugar y ver las oficinas, a mí siempre me encanta ir a Buenos Aires porque tengo esta noción de grandeza. Me inspira. Realmente me saca de mí como esa competencia. Como, wow, cuántas cosas por conquistar ahí. Me saca Por eso también me gustaría que mis hijos vivieran un tiempo en Buenos Aires o en alguna capital del mundo. Nada de esto está sponsoreado ni por Buenos Aires ni por la Universidad de San Andrés. No, ni por los 7 hábitos. Ni por los 7 hábitos tampoco. Ni por Mandino. Pero definitivamente cambiar el chip y ver que hay cosas más grandes y realmente vivirlas. De hecho, por eso no descarto eventualmente hacer un máster en Wharton o Stanford. Me gustaría tener la experiencia para ver qué más hay que no vi todavía. Y, o sea, creo que hay varias cosas interesantes ahí. Me voy a saltar la pregunta del fracaso para que continuemos avanzando. Como quieras. Porque vos... Ahí primero... ¿te puedo hablar de un fracaso? ¿Quieres que te hable de un fracaso? No, pero quiero... Okay. Antes, me parece que hay un punto súper importante en eso que decís vos y es... Cuando llegamos a Superhábitos, sí, el día que surgió esta idea, nosotros trabajábamos juntos en otros proyectos que habíamos ido realizando nosotros dos, con Lu y con Wada. Y cuando de repente llegó Superhábitos, una parte muy natural fue esto de, ya tenemos muchos años de experiencia en productividad, en organizarnos. Ya era súper claro que todos, cada uno en su entorno, recibía preguntas, ¿no? De, Santi, ¿cómo te organizás? O ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? Pero creo que un elemento súper importante de ese momento fue que vos tenías esta experiencia. Y creo que para las personas que están escuchando es súper importante recordar este punto de no solo se trata de leer a personas que hicieron X, Y, sino de rodearte de esas personas. Tratar, como puedas, vos tuviste la suerte y realmente es algo muy afortunado, único, muy difícil de repetir. Probablemente hay una dosis de suerte, simplemente suerte, de entrar en la Universidad de San Andrés. Pero más allá de la Universidad de San Andrés o no la Universidad de San Andrés. Y aprovecharla, ¿no? Que tenía los hábitos para aprovecharla también. Claro. O sea, ahí tenés esa parte de... Estuviste en el momento correcto, en el lugar correcto. Pero es el rodearte. El hacer todo lo que puedas para ponerte tan en el medio como sea posible y rodearte del ambiente, de las personas, para realmente convencerte. Yo no lo pude hacer yendo a esa universidad, yo lo hice hablando con personas en cursos que hice online, pero es esa sensación de, es cierto, no son historias escritas en libros, hay gente que lo hace. Entonces, ahora, quiero saltar a atravesar ese proceso. ¿Quieres contarme el fracaso rápido? Es un fracaso en general. Creo que esto no fue un gran fracaso, pero creo que fue extremadamente vergonzoso en retrospectiva. No fue un fracaso, pero lo quiero contar porque me parece divertido ponerme ahí afuera. Nosotros, cuando éramos... Algo que yo creo que hice mucho para bien y para mal a lo largo de mi vida fue ser muy extremo en cómo ejecutaba las cosas. Creo que ya sé qué tal. Sí, en cómo ejecutaba las cosas. Si yo había algo que creía, lo iba a hacer. Y me mandaba y lo hacía y no me importaba. Y yo llevaba ya, cuando entré a la universidad, con 19, 20 años, tenía mucha experiencia de que no me importe lo que los demás piensan. Y nosotros habíamos leído alguna vez en un libro que vos te tenías que vestir como la gente que querías ser, ¿no? Entonces, vestirte para el trabajo que querés tener, no para el que tenés, una cosa así. Claro. Y entonces yo me vestí, como dije, ¿cómo son los empresarios? Yo veía a los empresarios en la Cámara de Comercio, todos se vestían con zapatos, camisas y pantalones de vestir. Y yo me vestí así cuando terminé el colegio. De hecho, había empezado a vestirme así ya llegando al final del colegio, lo cual era raro para alguien de mi edad. Y cuando entré a la universidad estaba full modo vestirme así. Y me acuerdo que mi universidad es súper relajada. O sea, yo siempre cuento esto, pero en el examen de contabilidad, Esteban, uno de mis mejores amigos de la facultad, estaba en bermuda y con una chomba y se levantó descalzo
acercarse a la profesora a hacerle una pregunta. Que por una facultad de Derecho es estúpido. No hay posibilidad. Te expulsan. Pero en facultad todo era así, era todo súper relajado, nadie se vestía formalmente. Entonces yo, en algún punto, era el pibe formal. Era como, está el pibe, el pibe formal. Claro. Y yo creo que eso fue un fracaso en términos de que estar tan encerrado en mis ideas y no abrirme al feedback externo o no me ayudó. Y en muchos aspectos creo que a lo largo de mi carrera universitaria y también en el colegio, creo que fui demasiado rígido en centrarme en mi proceso de mejora y no ser más empático. Y como que me puse mucho en esta posición de yo estoy haciendo mi camino, tengo mis 3-4 personas, no me interesa. Y me perdí de muchas experiencias con personas. Una cosa que es muy interesante es que no mencionaste como fracaso ninguno de los proyectos de negocios. Lo hemos hablado en otros podcasts, por eso no me quiero detener ahí. Ninguna de las cosas que hicimos a nivel de negocios antes. ¿Recordás la primera vez que hablamos o que surgió la idea de Superhábitos? ¿Cuál fue la sensación que te generó? Si te generó una sensación de, esto es una buena idea, o una sensación de, no sé si esto es una buena idea. ¿Cómo te sentiste? Si sentiste que era un lugar donde podías canalizar las cosas que te había pasado, ¿qué sentiste en ese momento? Sentí que no sabía que era un blog, básicamente. El Superhábitos llegó después del accidente de auto. Para más referencia, vayan a la charla de TED de Mati. Ahí Mati cuenta cómo el accidente de auto afectó nuestra carrera emprendedora. Veníamos de Bona, que había sido un proyecto que habíamos llevado con rentabilidad por 2 años más o menos, en el cual yo había encontrado muchas de las cosas que incluso hago hoy en Superhábitos. Y cuando de repente dije, bueno, esto de Bona no está creciendo claramente y tenemos que decidir entre dedicarnos full time a esto o pasar a otro proyecto. Tuvimos el accidente y nos dijimos, no tiene sentido, es estúpido que estemos haciendo este proyecto, no conecta con nosotros. Y vos planteaste esta idea del blog, de productividad. Y yo pensé, sí, un montón de productividad, no sé cómo es un blog. Pero confío en vos. Entonces, me parece que creo que el tema fue por ahí. Ahora, comienza Superhábitos. En Superhábitos trabajábamos en equipo. ¿Recordás en el primer periodo cuáles fueron tus desafíos? No como empresa, sino tus desafíos, porque eso hemos hablado un montón, pero tus desafíos personales como emprendedor en la primera etapa de Superhábitos. Bueno, un gran problema que tuve en la primera etapa de Superhábitos y que creo que se ha perpetuado con el tiempo es una sensación interior. Pero al principio de Superhábitos yo estaba en esta universidad que era hiper exigente y estaba en Buenos Aires, todos ustedes estaban aquí en Salta. Entonces empezamos Superhábitos, yo tenía el último año de la universidad y nos comprometimos a cantidades de horas por semana. Y yo tenía menos horas que ustedes. Lu era la que más horas tenía, después venías vos. Lu era la que más, después vos y después Wadi y después yo, creo. O yo y Wadi estamos igual, porque los dos estábamos todavía en la universidad, vos ya estabas ahí. Y me acuerdo que trabajaba muy poco y sentía que no aportaba. Dimos un par de charlas y obviamente los resultados venían, pero yo sentía que no tenía la atención suficiente como para estar a la altura de lo que ustedes estaban haciendo. De alguna manera se sentía como que ustedes estaban haciendo el trabajo y yo estaba ahí jugando. Y digo que se perpetuó en el tiempo porque de hecho lo pensaba hoy a la mañana, estaba haciendo mi reunión de planificación con Luz de la semana, y pensaba, me resulta un gran desafío todavía al día de hoy, sabiendo que mi trabajo es investigar en muchos aspectos, como mi trabajo es leer, mucho de lo que hago es eso, pero se siente como que no haces nada. Es raro, pero a veces me pasa de que si yo estoy en esto, que es lo que ustedes me dijeron, hacelo, porque Suma está buenísimo, pero yo me pongo a hacerlo, siento de que estoy jugando, porque es extremadamente fácil y cómodo para mí. Entonces siento que no estoy moviendo no estoy haciendo cosas operativas que debería estar haciendo. ¿Y si te pregunto, ¿y por qué no lo soltás? ¿Cuál fue el momento en el cual decís, bueno, a veces siento que estoy jugando, pero esta es la razón por la cual lo sigo haciendo? ¿Cuál fue el momento donde de alguna forma sentiste sí tengo un lugar? Yo creo que fue gracias a ustedes, definitivamente, porque muchas veces, y lo hemos hablado muchísimas veces, de este proceso de descubrirnos y ver qué es lo que los demás hacen bien y tener este proceso introspectivo. Y nosotros tenemos esta norma en Superhábitos que es, si vos sentís que, entre nosotros tres por lo menos, que si vos sentís de que los estás estafando a los otros dos, significa que estamos dividiendo bien el trabajo. Y
pensarlo de esa manera fue lo que me ayudó, porque hicimos un par de test y de repente fue como, che, a Santi le da que tiene muchísima facilidad para generar sistemas, muchísima facilidad para pensar cosas en el largo plazo, mucha facilidad para estudiar y traer cosas nuevas. Y era algo que ya estaba pasando, pero no formalmente, sino que era como, che, vos sabes que me acuerdo con ideas como la idea de tener embudos, que yo dije en finales de 2015, como, che, estuve leyendo este libro que habla de este tema y me parece que es el framework que necesitamos para avanzar. Y, che, estuve pensando de esta forma y de repente ustedes dijeron, sí, mirá, siempre que hay reuniones de planificación anual, vos venís y traes estas ideas que nos ayudan un montón. Entonces, está bien que lo hagas, sí. Y me acuerdo que fue como hablarlo explícitamente, como, Santi, si tenés, dedicate un tiempo para estudiar. Está bien que lo hagas. No te sientas mal, no sientas que estás jugando, porque es parte de tu trabajo. El hecho de que lo hayamos hablado y entre todos nos hayamos puesto de acuerdo de que esto es una prioridad y está bien, fue lo que hizo la diferencia. ¿Y cómo lo describirías? ¿Cómo dirías, esto es lo que yo hago? Lo que yo hago es, en este aspecto, ¿no? Porque tengo obviamente otros roles, pero en el aspecto de investigación, lo que yo hago básicamente es buscar frameworks o marcos conceptuales para encontrar soluciones a situaciones que nos están pasando. Entonces, por ejemplo, Mati me va a decir, por ejemplo, un problema mucho más genérico, tenemos que crecer. ¿Qué hacemos? Y yo digo, ok, soy muy bueno leyendo y me pongo a leer y busco libros sobre crecer. Y empiezo a leer libros y de repente empiezo a separar y digo, mira, este libro tiene algo súper importante. Y después vengo y le digo, Mati, che, vos sabés que en el capítulo 17 de este libro tienen un paso a paso que me parece que es lo que necesitamos para crecer. Y lo voy haciendo sistemáticamente. Con el tiempo tengo épocas que lo hago más dirigido. Por ejemplo, hay una prioridad en el negocio. Por ejemplo, este año pasó con sistematizar, que fue como, Santi, necesitamos sistematizar algunas áreas del negocio. ¿Cómo hacemos? Y yo agarré y dije, ok, me leí 5 libros de sistematización, anoté, saqué las conclusiones, se las pasé a los chicos, empezamos a implementar. Y otras veces simplemente me dejo llevar por lo que tengo ganas de estudiar. No sé, ahora este trimestre me propuse leer más sobre aprender, porque dije, ok, si este rol de emprender y de aprender, que es parte muy, muy importante para mí personalmente y para el negocio, lo quiero aprovechar, necesito estudiar más sobre estudiar. Y leí 3 libros y saqué un montón de conclusiones y dije al chico, che, podemos hacer esto para los cursos. Este es el framework que necesitamos, cambié mis hábitos. Creo que va variando ahí. Una parte súper interesante para mí es, Santi mencionó recién una palabra que es framework. Y es muy interesante ver si volvemos hacia atrás cómo esto de la lectura siempre fue una constante. Vos dijiste, bueno, cuando empecé este camino, 14 años, ¿qué hice? No sabía qué hacer, empecé a leer, empecé a implementar. Cuando tuve este año para emprender, ¿qué hice? Empecé a leer, empecé a buscar información. Con el tiempo, yo creo que una palabra que empezó a aparecer más seguido es framework. Que no sé cuál sería una buena traducción, probablemente es como una especie de marco mental. Sí, creo que es marco conceptual. Ahí está, un marco conceptual. ¿Por qué tu obsesión con los frameworks? ¿Por qué son tan importantes? Porque me dan un sentido de completitud, me parece. Un framework para mí es... Escribí una definición hace poco, la tengo ahí en mi Evernote, debería como repasarla, pero para mí un framework es un paso a paso que te permite tomar decisiones en una situación de relativa complejidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba terminando la universidad y estábamos entre esto porque yo ya trabajaba, pero tenía que ver como con qué iba a seguir trabajando. Y una de los trabajos que todos ambicionábamos en mi carrera era trabajar en consultoría, en McKinsey, BCG, Allen. Como que todo el mundo de la consultoría de negocios, que yo ya en esa época estaba en full modo, sí, o sea, al principio era quiero emprender para poder hacer lo que me guste, después fue amo los negocios, me encanta. Yo siempre digo, la licenciatura en administración es una carrera que está llena de gente que la estudia porque no sabe qué hacer. Yo amo administración. Es una carrera que la amo. O sea, de hecho, mis amigos lo dicen, mis compañeros. Yo soy el pibe que amaba administración. Amo operaciones, me encantó la carrera. No amo estudiar ni ir a clase. O sea, estudiar para la universidad con la exigencia de un examen. Pero amo los temas, me encanta estudiar. Y como persona... De hecho, y esto creo que hay que decirlo, no hay forma de que Superhábitos hubiese crecido como creció. Ni hubiese tenido el nivel de profesionalismo en la ejecución desde el día 1 si vos no hubieses tenido ya esa base. El chip corporativo que traía. Claro, me acuerdo un libro que de hecho fue un gasto de empresa. Recuerdo que compramos un libro,
¿Te recordás? Era un Sí, libro sí, sí. grueso. No, de hecho lo tengo, me descargué, o sea, compré ahora la edición número 11. Bien. Sí, es que es gestión de procesos y cadenas de suministros de Krajewski. Y ese libro recuerdo recuerdo tu alegría al verlo en papel Sí, y porque tenerlo. cuando estaba en la universidad no tenía plata para comprarlo, entonces me lo prestaron. Y cuando salí de la universidad y teníamos una empresa mínima, le dije a los chicos, necesitamos comprar este libro de gestión de operaciones. Y estuvo presente desde ahí. Sí, Y siempre lo usamos. es muy interesante. O sea, para mí eso es algo que es uno de esos pequeños diferenciales que las personas que están de afuera quizás no notan. Pero como vos traías ese chip de administración de empresas, nunca nos manejamos como, somos unos chicos que tienen un blog. Claro. Incluso cuando la facturación era muy chica, éramos una empresa que factura poco, pero éramos una empresa en la forma de pensar el trabajo. Yo creo que siempre tuvimos mucha más capacidad que facturación. En términos de que cuando, no sé, facturabas $1,000 por mes, tenías la estructura de una empresa de 10. Cuando cumpliste 10, una empresa de 20 y así sucesivamente. Al día de hoy, o sea, yo tengo cada vez muchos amigos que tienen empresas muy grandes, en facturación mucho más grandes que las nuestras, y sus sistemas empresariales son muy precarios al lado de los que tenemos nosotros. No gracias a mí, sino gracias a todos, obviamente, ¿no? Y ahí, entonces, framework es una palabra clave Sí. para entender, o sea, si alguien se tuviera que sentar a escribir el libro de Santiago, Bueno. la palabra framework tendría que estar ahí. Sí, porque en el libro, de hecho en el libro de Michael Port había una, no Porter, sino Port, había una frase que él dice que es sobre marca personal. Él plantea como vos tenés que definir, yo soy la persona que llamás cuando y completa. Y cuando lo completé, me acuerdo en un viaje que hice a Bolivia, que estaba viajando solo. Yo me completé y yo dije, yo soy la persona que llamás cuando necesitas un framework para resolver un problema. Porque el framework, por ejemplo, o sea, ¿cómo funciona un framework? Por eso trae lo de la consultoría. Pues en la consultoría, vos lo que necesitas hacer es te dan un problema, un síntoma, y vos tenés que deconstruir el problema. Entonces vos te van a decir, por ejemplo, tengo mi empresa, estoy ganando menos. Y vos decís, bueno, estás ganando menos. ¿Qué puede ser? ¿Que estás facturando menos o que tenés más gastos? Tengo gastos. Bueno, tus gastos, ¿qué pasó? Subió un concepto. ¿Qué concepto? Y es como que vas dividiendo y se va ramificando la respuesta y vos vas moviéndote por el camino y te va estructurando. Entonces, de vuelta, el framework lo que te da es un paso a paso lógico que te permite enfrentar la complejidad. Y a mí el framework me gustó mucho porque me gustan las cosas estructuradas en general. Entonces podía ordenar las ideas y enfrentarme a situaciones muy diferentes constantemente y decir, ok. Por ejemplo, de hecho nosotros usamos un montón de frameworks en Super Hábitos y en los cursos que son, ok, estás en esta situación, estás acá, y eso te da a vos la capacidad rápidamente de ubicar a una persona, no importa el contexto en el que esté. De hecho, si ustedes ven las transmisiones, que cuando hacemos preguntas y respuestas con Mati, la gente siempre nos dice, ¿cómo puede ser de que ustedes les tirás cualquier bola curva y nos tiran una respuesta, o tienen una respuesta para todo? Y la respuesta es, tenemos frameworks que utilizamos. Y nos esforzamos por no sacar un producto o un curso hasta que el framework completo nos cierra. Sí. Y claro, y que cierre, y que todas las partes... Hay algo con la armonía de todas las partes que realmente me gusta. Bueno, y antes de que terminemos, hay un punto que me parece súper importante. Hay un framework en particular donde la complejidad se hace evidente y muchos emprendedores se ahogan. Y es en el framework de cómo me proyecto a largo plazo. Y hay una palabra dentro de esto que también yo al menos la tengo muy asociada con vos, y es el framework de la estrategia. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es la estrategia? ¿Y por qué es tan importante para los emprendedores empezar a tener un mapa mental para recorrer ese hito o ese ítem dentro del negocio? Bueno, el tema de la estrategia es súper complejo. De hecho, no voy a tratar de irme demasiado, no sé qué tiempo tenemos, pero... Definitivamente no tenemos suficiente como para que digas todo lo que sabes de estrategia. Ok, bueno. Pero el tema de la estrategia hay miles de definiciones. De hecho, si vos te pones a buscar, es como que hay gente que dice esto, que dice lo otro. Pero si lo bajamos a lo práctico, yo tomaría dos caminos. El clásico es pensar la estrategia. Si vamos al significado originario de la palabra, significa el arte del general, ¿no? Obviamente, igual que en administración la administración tiene mucho de ejército, mucho de combate, ¿no? Y la estrategia es un concepto que viene 100% del combate. Mi definición, entonces viene de ahí. Mi definición práctica es un plan en un contexto. Porque si vos tenés un plan, ¿qué es un plan? Es una serie de pasos que vos utilizás para conseguir algo. La estrategia es ese mismo plan
teniendo en cuenta una serie de elementos. Si lees el arte de la guerra, vas a tener la tierra, el aire, los distintos elementos de tu entorno, tu enemigo. En la vida de un negocio es, yo quiero, por ejemplo, tomar una serie de pasos, pero tengo que tener en cuenta el contexto macroeconómico, tengo que tener en cuenta qué está haciendo mis propias capacidades, la capacidad de mi competencia, qué es lo que puede ser que pase. Entonces, la estrategia tiene esta cuestión de que te tiene que ayudar a vos a generar un buen plan que te lleve a tu objetivo, teniendo en cuenta tu contexto, y eso generalmente se construye a partir de la misión. Obviamente empieza por a dónde quieres llegar y tu visión y qué quieres hacer, y tiene que bajar, y eso es una excelente estrategia. Para mí no es una estrategia sola, sino es una estrategia en relación a las operaciones. Una buena estrategia, y de hecho me tomó mucho tiempo realmente encontrar la conexión limpia y lógica y que cierre de esto, pero en realidad una buena estrategia, porque la estrategia sola me encanta pensarla, es abstracta y está buenísima, pero si no se basa si no se apoya en las operaciones. ¿Y las operaciones serían? Las operaciones es lo que haces, si lo queremos poner de esa manera. En el negocio pueden ser la ejecución de las tareas. O sea, yo necesito, lo mismo que nosotros hablamos de la organización personal, digamos. Yo tengo que bajar de la misión a mis hábitos, a qué voy a estar haciendo el martes a la mañana. En la estrategia es lo mismo. Vos tenés que bajar de qué es lo que queremos conseguir a 5 años, pasando por cuál es tu misión, visión. Tenés que tener objetivos, tenés que saber qué está haciendo tu competencia, qué tenés que prestar atención, qué no, qué es lo que está pasando en tu contexto. Y todo eso tiene que bajar a un modelo de negocios, y del modelo de negocios tiene que derivar hoy. Ok, estamos en el modelo de negocios A, ¿cómo llevo al modelo de negocios B que me va a permitir lo que yo voy a hacer? Y ahí baja la ejecución, y eso es lo hermoso. Entonces, ahí encontré entre dos de mis grandes pasiones de los negocios una conexión única, que son entre la estrategia y la gestión de operaciones. Esa conexión que en nosotros está en las revisiones trimestrales, que está en la gestión del calendario, en el rol de Lu, en muchos aspectos. Sí. A ver, nosotros somos 3, tenemos la posibilidad de complementarnos entre nosotros. Si hay un emprendedor unipersonal que dice, ok, me suena interesante, Santi, me gustaría empezar a dedicarle tiempo en mi día a día a la estrategia. ¿La forma de hacerlo es eso que dijiste recién, de empezar a hacer más en profundidad las planificaciones, o hay otro detalle que veas? Es que yo creo que ese es el tema. Depende de lo que vos estés pensando como estrategia. Si vos lo querés hacer simple, la estrategia es eso. Entonces yo lo que te diría es empezar a hacer tu organización e incorporar en tu organización una consideración sobre los elementos externos. Nosotros, por ejemplo, la guía de planificación anual es muy estratégica, porque te dice, canalizate a vos mismo, qué pasó el año pasado, qué te gustó, qué no te gustó, definí qué es lo que querés conseguir y pensá qué necesitas para conseguirlo. Que en la posición de un general sería, nosotros queremos queremos ganar esta guerra, y para eso tenemos que pensar qué son los recursos que tenemos, cuál es la posición, cuál es el contexto en el cual estamos luchando y qué es lo que van a estar haciendo las otras personas. Y después tenés el arte de la estrategia, si la pensás del lado de engañar al otro y mostrar lo que es y lo que no es. Pero para una persona que está emprendiendo, y nosotros lo decimos todo el tiempo, a los primeros 2, 3, 4, 5 años de tu negocio no tenés ni que pensar en qué están haciendo los demás, ni qué están haciendo los políticos, ni nada, no te interesa. Entonces, simplemente enfocándote en generar el plan y tener un poquito de lo del contexto, pero mucho de vos, vas a tener los resultados. Sí, que una parte muy interesante de lo que vos dijiste recién es, en conocerte a vos mismo y conocer tus recursos es parte de la estrategia. Definitivamente. O sea, armar un plan en el vacío como si vos fueras una persona X ya te condena probablemente a fracasar desde el comienzo. Última pregunta. El otro día estábamos en una transmisión y alguien te preguntó, probablemente estando al tanto de tu amor por la estrategia, Santi, ¿cuándo vas a comenzar a jugar al ajedrez? Y vos dijiste, no necesito jugar al ajedrez porque hago jiu-jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. No el otro. Bien. Esa es una parte que yo no sabía. Gracias por la aclaración. ¿Cuál es la conexión entre el Brazilian Jiu-Jitsu y la estrategia? Bueno, yo creo que tenés todos los elementos que hablábamos recién, ¿no? Cuando vos estás... Porque el Jiu-Jitsu, o sea, para los que no saben, es un arte marcial que es puramente grappling. Es decir, no tiene piñas, no tiene patadas, no tiene rodillazos ni codazos, sino que se basa simplemente en someter al otro. Entonces, como se llama grappling porque es de agarrar. Es decir, es un arte marcial en el cual vos, como en el grecorromano, por ejemplo, estás siempre agarrándote del otro y tenés que usar el peso del otro para distintas cosas. Y cuando vos lo ves el jiu-jitsu visto desde afuera, el Brazilian Jiu-Jitsu se ve mucho como dos hombres abrazándose en el piso. Es como lo que vos ves en realidad. Vos ves dos pibes en el piso que están ahí abrazándose, tratando de estrangularse entre sí. Moviéndose. Me ha pasado de que hay veces que vos me mostrás un clip
y vos no ves nada, claro. Y simplemente veo dos personas que se están como tratando de mover sus brazos muy despacio para ponerlo en un lugar. Exactamente, y es la noción más común. Pero cuando vos empezás a entender el arte marcial en sí, y eso pasa con muchas artes marciales, yo creo que en realidad pasa con la estrategia, es parte de todo lo que hacemos. Lo que empezás a ver es que vos tenés que, por ejemplo, saber qué es lo que vos estás haciendo, cuál es la posición. Tenés que tener un muy buen entendimiento en todo momento de en qué posición vos estás. Tenés que tener un muy buen entendimiento de qué es lo que vos podés hacer desde esa posición y cuáles son tus fortalezas. Tenés que entender qué es lo que el otro está pensando en hacer. Por ejemplo, va a haber ciertas posiciones en las cuales yo voy a, supongamos, saber que el otro va a pretender hacer algo si yo le doy cierta señal. Por ejemplo, yo sé que si... esto es una explicación muy, muy básica, pero si yo, por ejemplo, estoy en cierta posición y yo le doy el espacio, en el Jiu-Jitsu, mientras vos más arriba, más control tengas por delante de las piernas del otro, es mejor. Es decir, si yo estoy 100% a caballo tuyo, de hecho es la posición más dominante técnicamente. No lo es para mí en la práctica, pero técnicamente sí. Entonces, si yo le doy la oportunidad a una persona de pasar la barrera de mis piernas para subir, yo sé que esa persona probablemente lo va a intentar. Si yo sé que yo puedo hacer una toma de brazos a la persona cuando está pasando, yo puedo darle el espacio para que lo haga. Entonces yo estoy sabiendo que si yo hago algo, él va a hacer el movimiento y yo puedo aprovecharlo. En ese sentido yo estoy 2 movimientos delante de él. Que ahí es el parecido con el ajedrez. Claro, y ahí es el parecido del ajedrez. Y es interesante porque tenés muchas piezas a la vez. Hay un gran entrenamiento físico y mental, pero vos siempre podés estar... O sea, hay gente que pelea Jiu-Jitsu como los peleadores de MMA, torpe. Pero si vos tenés buenos compañeros, podés dedicarte a pelear lento. De hecho, yo soy fuerte en términos generales y no soy liviano en particular, pero me gusta pelear muy despacio y me gusta estar ahí y ver qué es lo que está haciendo el otro y decir qué es lo que estás tratando de hacer. Y te tiende una trampa y vos me tendés una trampa a mí y yo trato de sujetar una parte y cuando vos no te diste cuenta te tiré para el otro lado. Es intelectualmente muy estimulante. Lástima que hecho en el tiempo te puede generar muchas lesiones físicas si no tenés cuidado y no estás muy en forma. De hecho, todos los viejos están todos destruidos, pero estoy haciendo cosas para poder hacerlo. Espero poder hacerlo 15, 20 años más. La verdad que me encanta. Bien, Santi, hemos cumplido. Espero que no... Vos sabés que cuando vos terminaste tu entrevista me dijiste, espero que esto haya servido. Y tenés la misma duda. Y yo duda. tengo la sensación de que me parece que estuve hablando de mí todo el tiempo y va a ser un bajón para todos. No, yo creo que hubo cosas muy interesantes. De hecho, hubo un par de detalles que quizás yo no sabía. O que yo no estaba al tanto de pequeños momentos, pequeños hitos. De vuelta le pedimos a todas las personas que están del otro lado, nos pueden contar a través de Instagram, esto fue útil, parte 2, o esto no fue útil, parte 3, porque de falta nuevo. la de luz en el medio. Exacto. Entonces, pueden contarnos si les resultó útil, si no les resultó útil, si hay algo que les gustaría saber, algo en lo que les gustaría que profundicemos. Todas esas cosas son súper útiles. Si nos escriben a través de Instagram, pueden enviar una historia, pueden enviar un mensaje. Nosotros estamos al tanto de todas esas cosas y todo el tiempo estamos buscando cuáles son esos pequeños detalles que les ayudarían a ustedes a lograr sus objetivos. De vuelta, como dije al comienzo, además de escribirnos por Instagram, pueden buscarnos en Spotify, el show de Super Hábitos, suscribirse dentro de Spotify. Eso no solo les permite a la aplicación avisarles cada vez que hay un nuevo episodio, sino también nos permite a nosotros llegar cada vez a más personas y tener un mundo en el cual hay cada vez más emprendedores haciendo cosas, no por el dinero, como dijo Santi recién, sino por el gusto de que el mundo sea un lugar mejor. Muchas gracias, Santi, por tenerme paciencia como entrevistador hoy, por dejarme hacer la presentación. No, lo disfruté muchísimo. Bien, así que muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado y acompañarnos hoy. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a estar de vuelta este jueves con otro episodio del show de Super Hábitos. Nos vemos ahí.